biología y parte de todas las ciencias, que si algo es indemostrable, no es científico. Es decir, porque se puede decir cualquier cosa, y si esa cosa no se puede rebatir, no es científica, necesita tener bases concretas. No vale el yo creo en la ciencia. Y vámonos a la fonología, que es la más fácil. La fonología tiene que ver con los fonemas. Cuando uno dice fonemas, depende del modelo, el libro de texto que llevó. El que yo llevé no había fonemas. A partir del 72, los libros de texto incluyen fonemas y quitaron a la madre patria. La madre patria era una señora otomí que uno decía, ay, ¿dónde están esas mujeres? Y uno se enamoraba edípicamente de su madre patria. Pero ya en los libros del 72 aparece Palomo y nadie nos interesó, ya nomás era otra calidad. Ahí aparecen los fonemas, hay una reforma educativa, me parece que a finales de los 70 y el fonema desaparece, ya no existe. El fonema es la unidad lingüística y no me voy a meter con él porque es como sacar. Lo que nosotros creemos que oímos son significados. Digo, significados, pero yo porque estar pensando en cualquier cosa. Lo que nosotros creemos que decimos son sonidos, pero no. El cerebro del humano solo oye sus fonemas, no oye sonidos. Solo el hombre biónico y la mujer biónica, y nadie que yo vea aquí tiene nada biónico, ni estas chivitas que anuncian en mercadeo de la tele, ¿no? Oiga 8 veces más. Nunca sabía para qué sirve eso. Pero bueno, pero pueden oír 8 veces más, pero no van a oír sonidos, van a oír fonemas. Y el ejemplo es, hay lo pongo en mayúscula porque es una unidad nasal en fonología. Es una N, es una unidad demasiado abstracta que se oye de diversas maneras. En la palabra manjar no se oye como N, no hay N, es una N. Cuando digo, y no es lo mismo N que N. Ajá, sí. Si pienso en inglés y digo la palabra pecado termina en N, sin. Pero la palabra cantar termina en N, sin. En inglés la diferencia entre N y N da origen a palabras diferentes, ¿sí? En purépecha no es lo mismo una palabra con N, no tengo los pares ni la palabra con N. Acá hay una N que nadie, hasta van a decir, ¿qué? ¿N? O sea, puedes hablar con N, entonces así, no quiero. Esa N es la de final del español, voy a decir, caribeño-mexicano. Y el español caribeño-mexicano no nada más es Cancún, incluye el Golfo en realidad, y ellos pescan camarón con N, no camarón. Pero como vimos fonemas, o sea, verdaderamente les voy a decir que oyen, unos dicen camarón y otros dicen camarón, ¿no? Pero la diferencia, creo, o sea, un lingüista típico es, no manches, es dos cosas, camarón, camarón. La diferencia es donde se articula el sonido, porque para hacer sonidos necesitamos una mendiga cajita de resonancia, que es la boca, y otra que ayude, que es la nariz, donde se dan las nasales. Pero lo que es curioso es que en la palabra mancha tampoco hay N, hay una N. ¿Sí? En mancha no hay N. Aunque me dicen, no, mira, sí, mancha. Si haces la pausa, me puedes decir, también hay mancha. Y puedo tener la que quiera, pero en el habla cotidiana, en el habla normal de cualquier hablante español, esa N y esa Ñ pertenecen a la fonética. Son maneras de que se realice en lo concreto la unidad abstracta N, ¿no? N cerrando sílaba, porque no es cualquier N, esto no lo puedo decir al principio de sílaba. Este es un ejemplo de cómo nada más oímos fonémica. El fonema está articulado impresionantemente. Ahorita doy un ejemplo más de sistema. La S, quitando el frenillo, como ya decía, ejemplos de frenillo. La S de deste, y además pongo deste porque, insisto, tenemos el estigma que esa palabra no existe. Este es verdaderamente como decir, no, las pantallas no existen, uno la está viendo. ¿Por qué no existen? Porque esa no es una pantalla, ¿no? Entonces, así como... Y el deste, todo humano mexicano chilango dice el deste. ¿Sí? Dame el deste, o pásame el deste, etc.
La S de desde no es igual a la S de desde, son diferentes. Esa S de desde es S y la S de desde es Z. Esas dos son diferentes en francés, en inglés, son diferentes mortales. No hacer esa diferencia en francés o inglés quiere decir que demuestran su hispanidad. Hablarán pésimo francés, pésimo inglés, pero bien mexicanotes que son como... En inglés, el español tiene 5 vocales nada más. ¿Cuánta razón tenía Gabilondo solo? Y no era lingüista, pero veía letras, o sea, nunca vio mayúsculas, ¿no? El inglés tiene 14, igual el francés, y no son las mismas. El problema es que un hablante de español quiere, con su sistema de 5 vocales, hablar un inglés, y además varía de inglés a inglés, con 14 vocales. ¿Qué sucede? Que pues habla pues un inglés foxiano. Ese es el que se puso de moda. En realidad el inglés siempre ha tenido más fama por ser mal hablado por cualquier político. Pero bueno, ya el hablante de español que quiera aprender francés o inglés, lo que tiene que empezar es a ver la diferencia entre las vocales. La diferencia entre un barco en inglés y una oveja es el tipo de I, ¿sí? La oveja es sheep, de cierta manera igual a la I mexicana o a la I española, y barco es ship, con una I pues no tan parecida a la I, pero no es E, ¿sí? Y entre un ship y un ship hay cosas diferentes. Es la misma entre hoja, shit, y shit, mierda. Entonces hay gente que cree que hablar inglés es hablar todo mal, y entonces dice, I wanna shit, ¿no? Y dicen, bueno, con espátula. Pero esas diferencias son vocales, mande. ¿Por qué en ese sentido de las diferencias se decide, por ejemplo, quitar la H y la N del alfabeto? Y entonces ya no se cuenta, así cuando los niños se tienen que aprender todo el abecedario, ya no está la N ni la H, cuando no, o sea, la N no es en... Las razones son muy simples. De hecho, el orden alfabético es tardío en el castellano-español, es decir, antes era un drama el orden alfabético, no había diferencia entre I y Y, entonces la Y estaba en la I, por ejemplo, había una serie, pero bueno, ya cuando se hace el orden que conocemos del ABC, D, F, etcétera, etcétera, es muy interesante porque tampoco está la R, ¿no? O sea, pero eso no nos preocupa porque la R solo aparece adentro de la palabra, nunca, aunque, en fin, alfabéticamente. Pero llega IBM y llega Mac y llega todo el sistema computacional y dice, el sistema computacional se tiene que ir a las lenguas de poder. ¿Cuáles son las lenguas de poder? Inglés, básicamente, y el orden que vamos a imponer es el del inglés. Y las letras, o sea, los elementos que se escriben con 2 grafías, se meten al orden primero. Esto es lógico, es decir, está mal en pensar que el español debería tener la H independiente, porque la L está dentro de la L, ¿no? Y la Q, curiosamente, bueno, la Q siempre aparece acompañada de la U, pero en realidad sigue una lógica de todas las lenguas del mundo donde los dígrafos se están metidos, bueno, del mundo computarizado. El caso de la ñ en realidad es la gran crisis de las lenguas romances, porque en las lenguas romances el español tiene ñ y la computación es anglofílica, digamos, amor hacia lo inglés o germánico, y elimina las señas, y el francés tiene la C cedilla y también la C cedilla la elimina, y está en su nombre, ¿no? Pero bueno, esa es la maldición de las lenguas, o los acentos, ¿no? La mayoría de las lenguas romances tienen acentos por alguna razón, no nomás como el español, pero es hasta que aparecen las otras lenguas europeas que también tienen acentitos y rueditas que se hace, y por eso ahorita ya los teclados son caóticos, ¿no? Pero bueno, responde a las computadoras. Para todo aquel que haya trabajado en educación indígena, la pregunta que se acaba de hacer tiene esa relevancia, porque es muy interesante cómo todavía hay gente de más. Es que voy a decir que es ingenua, en mi español no, pero aquí sí lo voy a decir, ¿sí?
que dicen el orden alfabético de nuestro alfabeto, así como si fuera, o sea, que tú que eres independiente al universo, y dan el orden que quieren, que se les pega, como si no fueran a usar jamás en computadoras, ni diccionarios, ni enciclopedias. Los diccionarios y enciclopedias y computadoras están pensados con la misma lógica alfabética, si usamos las letras latinas. A, B, C, D, F, G, ese es el orden de diccionarios, etc. Cuando se nos dice, los que hemos estado en cuestiones de alfabetización indígena, el orden de tu alfabeto es A, B, C, D, F, G, H, I. Ese es el orden de tu alfabeto, porque es el orden de todos. Pero nosotros tenemos una tsa. Sí, el inglés también tiene una tsa y no se preocupa. Y otras lenguas tienen otras lenguas. ¿Qué importa? ¿No? Pero bueno, es algo que sí, ¿no? Y entonces como son indígenas, o sea, esto no respondió porque no se respetó a una de las 6 lenguas oficiales de la ONU. O sea, bueno, en realidad son convenciones que por bien, en realidad la H sobraba, aunque no lo creemos, la ñ no. Efectivamente la ñ debería de estar en el teclado. El problema es que todos van a querer que estén las formas particulares, ¿no? Pero bueno, este ha sido un drama en todo y por eso cuando uno pone sus órdenes alfabéticos es universal. El único que uno aprende inglés rápidamente, A, B, C, D, se va feliz, ¿no? Aunque no le conoce. Pero bueno, hasta en ruso más o menos se puede. Pero bueno, el otro ejemplo que tengo, bueno, las S son diferentes, no sé, aquí cualquiera puede pensar en, sí. Pero ahora doy una diferencia que unos dicen, ay, la diferencia IE clarísimamente es diferente, sí, porque sí son fonemas. Sí, y ahí sí oímos la diferencia entre pila y pela, ahí no hay duda. ¿Sí? El hecho de que estén acentuadas es que en fonética el acento es un rasgo que no se puede obviar. Obviarlo es cometer una tontería de registro. Pero me interesa la pregunta, o sea, la I y la E son fonemas, pero ¿alguien me puede decir cuál es la diferencia entre la I y la E? Si hubiera dicho la I y la O, sabemos, es alimentaria, ¿no? Al menos el teórico Soler, ¿no? Soler, Gabilondo, 1956. No es cierto. ¿Cuál es la diferencia entre la I y la E? Son hablantes de español. Ay, sí, ahora sí los culpo, ¿no? Cualquiera es hablante de español. El dedo del maestro es el único dedo que hace que todos se vuelvan Matrix, ¿no? Les hace así todos verdaderamente. Se redoblan. Yo no. Y eso se descubre incluso si bien hasta se ve la ondita del... Sí, pero yo podría, un voluntario que era que no sepa lingüística. ¿La apertura de la boca? Esto de... No, sí es interesante porque siempre respondemos lo que creemos, pero como creemos que el de adelante verdaderamente sabe más, pero no es cierto, esto sucede contigo y en todas mis clases, ¿eh? Dicen la respuesta que es y luego lo matizan, ¿o no? Creo, ¿no? No, yo me moriría por mis creencias y si no es, pues me daré cuenta, ¿no? Pero bueno, agradezco el matiz, pero la respuesta es la apertura de la boca y lo voy a decir con mayor detalle porque obviamente es lo que podríamos ver. Si yo digo pila y digo pela, se ve más claro, bueno, estoy exagerando, pero así es, pero en realidad es la lengua y la lengua se mueve quizá milímetro y medio para hacer la diferencia. O sea, el movimiento de la lengua, o sea, un milímetro, esto verdaderamente, o sea, cuando digo un milímetro estoy diciendo un milímetro, no estoy diciendo un milímetro, ¿no? Claro, uno quisiera verlo para hacer. Eso es lo que se abre, lo que baja la lengua para hacer una I. O sea, verdaderamente la capacidad humana del lenguaje es sorprendente, esa es la diferencia. Suficiente para hacer una I de una E. Y la diferencia de las dos S que están ahí, que no necesariamente las percibimos, tiene que ver con la vibración de las cuerdas vocales, que no son cuerdas, es una membrana, pero vibran las cuerdas vocales. Y como nadie sabe dónde están sus cuerdas vocales y cómo hacerlas vibrar, a pesar de que habla, y todo, es que cuando uno habla de la lengua, que es de lo más concreto, y vibran las cuerdas vocales, sí. A ver, haz que vibre.
Hay un principio muy chingón porque hay una consonante de la fonética del español que es, por ejemplo, si yo digo no, digo 4 sonidos fonéticos, no. ¿Fuiste al cine? No. Hay 4 sonidos. Hay una N, que cualquiera oye, hay una O, que cualquiera, al decir cualquiera es todos, no cualquiera, sino así, yo no oigo eso porque no soy un cualquiera, ¿no? Eso siempre es. El tercer sonido es un saltillo o un cierre glotal, que en muchísimas lenguas existe. No necesariamente se oye por los hablantes españoles, es un saltillo, que se hace cerrando la glotis. Y luego hay otra O, o sea, hay 4 sonidos. Si yo lo dijera, sí, despacito, y además haciendo así, pues dado que no traigo una imagen, sería la N, la O, el saltillo, que es un cierre, y luego otra O. Son 4 sonidos, no O. Si fuera karaoke, no O. Y si no fuera karaoke, no O. Esto no tiene que ver con... Lo interesante es con el cierre glotal. O sea, se cierra la glotis. Y si alguien me dice, hablante español, a ver, cierra la glotis. Y eso pasa cada rato para tomar. Tenemos que cerrar la glotis para... Porque si no nos ahogamos. La glotis es la que cierra el paso a la tráquea, etc. Pero bueno, la glotis es la neta del planeta y el saltillo es la consonante que todos los chilangos tienen y no saben cómo la tienen. En cambio le pueden decir cierra la boca y si la cierran la glotis y... Y hay otro ejemplo que también es muy bonito. Yo cuando entré a lingüística, realmente en mi casa se escondían mis hermanas y mi mamá cuando yo llegaba, porque o sea, la pobre jefa fue la que dijo, a ver mamá, ¿cuál es la diferencia entre P y B? No, pues me decía, pues una es fuerte y otra es débil. No es cierto fonéticamente, pero me interesaba su juicio. Y luego, ¿y entre M y B? No, pobre, ahí sí no me podía decir, ya no, porque me dijo, vete a dormir, o ya, díselo a tu papá. La relación, la diferencia, es una sola diferencia entre la M y la, estoy hablando en términos fonéticos, entre la M de todos, absolutamente todos los hablantes que digan una M y digan una B, que es, en los dos casos, la boca está totalmente cerrada. Así por eso pueden decir que duermen con M. En la M y en la B. En la B chilanga tiende a ser muy suave, pero estoy pensando en la B de tumba, de la tumba, ¿no? La diferencia es que el aire en la M sale por la nariz y el aire de la B no sale por ningún lado porque no tiene por qué salir, se queda en la boca, ¿no? A menos que uno esté haciendo no, por lo tanto, por eso podemos decir que dormimos con M, pero sorda. Así sorda porque no vibran las cuerdas vocales, si no haríamos un ruido espantoso. Pero bueno, la diferencia, insisto, es porque se abre el paso a la cavidad nasal. Esto lo hace cualquier persona que diga, por ejemplo, bono. En bono está una B, y bueno, bomo, para que se oiga, bomo. En bomo está la B y está la M, en uno el aire no pasa por la nariz, en otro sí. Es decir, estamos controlando el paso por la nariz y alguien le digo, a ver, controlarlo, ni siquiera sabemos qué hacer. Ya, total, pero bueno, estas diferencias de fonética son los que en teoría estudiaría la fonética. ¿Sí? Cómo hacer sonidos, qué características tienen. Ya se dijo que el caso de la I y la E es una diferencia de apertura de la boca. Lo que es interesante es que esta es una diferencia de orden fonético y de orden articulatorio, porque tiene que ver cómo se articula. La diferencia fonológica no es articulatoria. Una vocal es más aguda que otra. Y nos vamos al mundo de la agudeza, de la música, o sea, donde hay sonidos agudos y hay sonidos graves, depende de frecuencias. Y la diferencia es totalmente física. La I es aguda, la E no es aguda en relación a la I, ¿no? Pero bueno, simplemente aquí a manera de ejemplos, y aquí sería otra vez la parte terapéutica. En efecto, cada lengua tiene su propio y único sistema fonológico y sus respectivos sistemas fonéticos.
Esto es importante porque podemos decir que en el centro de México el sistema fonológico es igual al del estado de Sonora. Pero uno dice, no, pero ahí no hablan igual. Pero el sistema fonológico es el mismo. Donde están las diferencias es en el sistema fonético. Porque un chilango dice mucho, mucho muchacho, fonéticamente. Y un norteño de Sonora que diga mucho muchacho, simplemente lo que me está diciendo es un elemento fonético diferente, pero la unidad fonológica es la misma. ¿Sí? Es como decir, puede haber perros negros o blancos, ¿no? El color no le quita la perridad al perro, ¿no? En el caso que estoy diciendo, ya sea che o sha en español, son exactamente el mismo fonema, son dos sonidos diferentes. Pero también el chilango dice amarillo con una Y fuerte, ¿sí? Un rollo amarillo, la Y es fuerte, la Y en Sonora es más suave, rollo amarillo, ¿no? Y son variaciones fonéticas. De ahí los sistemas fonéticos diferentes. Los sistemas fonéticos pueden ser parte de la lengua o no. En realidad lo verdaderamente importante es la parte fonológica. Y existe además un alfabeto fonético internacional llamado AFI en la tradición, que sirve para registrar cualquier sonido lingüístico, hablando de sonidos, no de fonemas, porque los fonemas son abstractos, y lo abstracto necesitaría una poca de gracia y otra cosita, y una escalera grande, y otra chiquita, y tararán, ¿no? Se puede registrar, es muy importante, por eso nadie viene a atender, ¿no? Como no se ha conectado al servidor, ¿sí algo más? Vengo de otro lado. Como hay en el Cinemex hay unas salas de Lugo donde el chavito va a media película a ver si no queremos algo. Quítenle el frío. Pero bueno, ahora, ¿cuál es la importancia de AFI? AFI lo que hace es un conjunto de lingüistas y otros especialistas, pero básicamente lingüistas, en donde dice, hagamos un recurso verdaderamente científico en donde cada sonido un símbolo. Y cada sonido se define, ya se vio que se define a partir de la apertura de la boca. Hay variables fonéticas claramente definitorias, y si alguien me dice, por ejemplo, oye, ¿cómo se hace la T del español? La T del español es con la punta de la lengua atrás de los dientes y el alveolo, es lo que se llama alveolo, la parte medio rugosita del paladar, atrás de los dientes. Ahí es donde se obstruye y se cierra duro. ¿Y cómo se hace? Nada más para que vean, y todo está claramente definido, pero nada más para que vean cómo hacen la S. Esto sí, ya, si me dicen cómo hacen la S verdaderamente, ya deberían darles paso rápido, ya, sin examen. Sí, pues así es como por eso son los premios, ¿no? Sí. Salvo los de la tele, los de marca y gana, porque nunca van a ganar. Véanlo, yo ha habido ocasiones que no duermo y veo eso, no puedo dar crédito a la estupidez del humano, pero bueno, más bien no puedo dar crédito que hay un estúpido viendo la estupidez. Pero bueno, no, la S es muy impresionante porque en la S más o menos lo que hay que hacer es subir la lengua, aproximarla, ¿no? O sea, hacia la parte frontal del paladar, realmente hasta el alveolo, expandirla a que toque más o menos los dientes, acanalarla un poco, o sea, hacerla un poco canalito en la parte de en medio y proyectar el aire que sale con cierta fuerza hacia los dientes frontales para que se oiga. Después de eso uno dice, sí. Por eso los chimuelos, si no tienen dientes frontales, pero bueno, la idea pues es que todos los sonidos, no los fonemas, pueden ser descritos de una manera muy clara. Están los manuales en el texto que si quieren leer, ahí estará, ya se les dará, aunque está en inglés. Está el cuadro fonético, tiene que ver en el lugar donde se hace, cómo se hace, esas son las variables del sonido. Pero lo que es interesante es que el alfabeto fonético es algo que deberían usar todos los antropólogos y etnólogos y lo que sea, cuando se enfrentan tanto a su lengua como a la lengua de otros.
Porque ¿cuál es la objetividad con el registro etnográfico si lo que hacen es escribirlo en español? Y es un ejemplo que doy muy chafa, o sea, ahí sí me animo a decir que el registro etnográfico objetivo, es decir, científico y riguroso, sin otras variables científicas, si no hace registro fonético, es chafa. Bueno, lo digo yo, otros pueden descalificarme, no importa. Y esto se lo he dicho a antropólogos de este instituto. Porque creen que el español tiene todas las letras del universo. Sí, tiene todas las letras del universo hispano. ¿No? Punto. El ejemplo es Xocotl, la palabra para ciruela, o una de las palabras para ciruela, en donde usan la SH. La SH es una joya, la SH, por el inglés, ¿no? Cuando pudieron haber usado la CH del francés y decir que por qué la inglesa, por qué no la francesa, que también es con che, ¿no? O otras letras que tienen otras lenguas, ¿no? El mundo más conocido. Y obviamente la C, arrastrando todos los vicios alfabéticos del español. En realidad, más fonético sería Xocotl, la que está a la derecha, en donde hay una sha, esa S con cuernos indica que es un tipo de consonante, la O, la K, porque la K es monovalente, y esa lambda que está ahí, o esa especie de lambda, es la TL del náhuatl, ¿no? Una letra, un sonido, obviamente se puede descomponer todavía la TL en dos sonidos. Si yo les dijera cuántos sonidos es la che del español, nada más para que vean qué fonológicamente bien estamos y qué fonéticamente mal estamos. ¿Cuántos sonidos hay en la cha del español? ¿No es ese sonido? Pues uno. No, en la cha hay dos sonidos. Hay dos sonidos. Uno es una especie de T y otro es una especie de sha. O sea, esto es como decir, o sea, me creen igual si yo les dijera dónde está el píloro. ¿Sí? Al menos el píloro sí vemos el aparato digestivo, ¿se acuerdan? Es decir, ay, sí, acá está y acá no está. Bueno, espérenme, déjenme ver. Bueno, les propongo un descanso. Ya vi que ya me colgué. Ya me colgué, sí, párenme. Ya quedaría fácil, entonces vamos a hacer un descanso de unos 20 minutos para llegar y ya no sería tanto, porque esto sí es verdaderamente ciencia ficción. Pero bueno, si tienen preguntas, sí vamos a hacer un descanso.